Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el libro de Esther no aparece en los sermones tradicionales ni en los resúmenes simplificados que circulan por internet. De hecho, gran parte de esta información nunca te la han contado. No porque sea un secreto prohibido, sino porque pocos se atreven a mirar esta historia con verdadera profundidad. Y curiosamente, cuanto más observas, más notas que Esther no es solo un relato antiguo. Es un manual oculto sobre poder, estrategia y propósito personal. ¿Conoces esa sensación de que hay cosas moviéndose detrás del telón de la vida? Pues eso es exactamente lo que hace que Esther incomode a muchos. Revela que las coincidencias quizás no sean coincidencias, que decisiones aparentemente pequeñas pueden cambiar el rumbo de un imperio y que silenciosamente podemos estar siendo preparados para algo mucho más grande de lo que imaginamos. No es exageración decir que muchísima gente ha leído Esther, pero muy pocos la han entendido de verdad. Y lo más desconcertante, este libro bíblico, que ni siquiera menciona el nombre de Dios, desmonta creencias limitantes que cargamos desde niños. Nos confronta con una verdad que duele. La intervención divina no siempre viene con rayos y terremotos. A veces llega en forma de un encuentro inesperado, un comentario casual, una puerta que se abre sin explicación. La pregunta es, ¿estás prestando atención o simplemente estás dejando que esos momentos pasen? Quizás lo más provocador sea esto. El libro de Esther es uno de los textos más estratégicos, políticos y audaces de toda la Biblia. Parece hablar de reyes persas, pero en realidad habla de ti, de esos miedos que sigues evitando, de decisiones que sabes que necesitas tomar, de ese instante preciso en el que, si actúas, tu historia cambia para siempre. Esther no es solo un libro, es un espejo. Por eso, mientras la mayoría ve una historia bonita, tú estás a punto de ver lo que realmente se esconde ahí. Un código de sabiduría atemporal, un patrón que se repite desde hace siglos y que cuando lo entiendes, transforma la forma en que miras tu vida, tus desafíos y tu destino. Después de esto te garantizo que no volverás a leer Esther ni a entender el propósito de la misma manera. Así que antes de comenzar esta exploración profunda, te invito desde ya, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este video es solo el inicio. Aquí vas a recibir análisis que nadie más explica, reflexiones que despiertan y conocimientos que muy pocos están dispuestos a compartir. ¿Listo para descubrir lo que ellos nunca quisieron que supieras sobre el libro de Esther? Cuando alguien se acerca al libro de Esther por primera vez, suele imaginar una historia antigua, distante y casi inocente, pero en realidad se parece mucho más a una película épica llena de política, valentía, intrigas palaciegas y decisiones que cambian el destino de una nación entera. El sabio que observa esta narrativa entiende que nada está allí por casualidad. Cada detalle funciona como una pieza de ajedrez movida con precisión. Y lo más curioso es que el libro ni siquiera menciona el nombre de Dios, lo que abre espacio para una reflexión poderosa sobre un propósito silencioso. Mucha gente pasa por alto ese punto. Es como ver un gran espectáculo sin asomarse a los bastidores. Y justo ahí, en los bastidores, es donde la historia empieza realmente a respirar. Imagínate caminando por las calles del Imperio Persa, escuchando rumores sobre fiestas interminables, decisiones precipitadas y un rey conocido tanto por su riqueza como por su carácter impredecible. El libro de Esther nos coloca en ese escenario como si fuéramos observadores privilegiados de la corte. El mentor atento ve que los comportamientos de los personajes reflejan patrones humanos universales: orgullo, miedo, ambición, amor y hasta ese deseo secreto de demostrar nuestro valor.
Cualquiera puede identificarse con eso. Y es fascinante notar cómo cada emoción empuja la historia hacia adelante, como si la vida estuviera construyendo un puente hacia algo mayor. Algo que, por supuesto, el siguiente capítulo revela con mayor claridad. Esther aparece en este escenario no como una heroína preparada, sino como alguien común que de repente es absorbida por una realidad mucho más grande que ella. La narrativa presenta su vida como un hilo delicado, siendo alado hacia un propósito que ni ella misma entiende. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Vivimos tranquilos y de pronto llegan oportunidades inesperadas, desafíos que asustan o responsabilidades que nos empujan fuera de la zona cómoda. La historia de Esther ya empieza enseñándonos eso, incluso antes de que lleguen los grandes acontecimientos. Y ese hilo invisible que guía cada paso se vuelve aún más intrigante cuando observamos los detalles que parecen irrelevantes. Pero lo más impresionante es cómo el libro de Esther combina drama y estrategia casi como una clase disfrazada sobre inteligencia emocional y toma de decisiones. El lector atento nota cómo pequeños gestos, una frase dicha en el momento preciso, un silencio estratégico, una acción aparentemente simple, terminan cambiando destinos completos. Si alguien estudiara esta narrativa igual que estudia sus inversiones, vería que los grandes retornos suelen venir de decisiones pequeñas pero consistentes. Es un recordatorio sutil de que incluso los actos discretos cargan un poder enorme cuando se colocan en el contexto adecuado. Otro punto fascinante es que, aunque la trama parece fluir con naturalidad, hay una tensión constante flotando en el aire. Es esa sensación de que algo grande está a punto de suceder, como si la historia estuviera tomando aire antes de un salto decisivo. Cuando un mentor analiza esto, ve que el libro de Esther está construido casi como un reloj emocional. Cada capítulo aumenta un poco más la expectativa del lector, preparando las piezas para un giro crucial. Esta estructura narrativa ya atrapa al lector por sí sola y abre espacio para elementos que suelen ser ignorados por quienes leen con prisa. Y es justamente aquí donde surge uno de los aspectos más intrigantes de la historia, aquello que no se dice, pero vibra en las entrelíneas. El libro de Esther tiene ese encanto de parecer simple mientras esconde capas de significado que solo aparecen a quien mira con profundidad. Es como si la narrativa invitara al lector a mirar más allá de lo evidente, a descubrir lo invisible. Y cuando esa capa oculta empieza a revelarse, la experiencia cambia por completo, conduciendo directamente al siguiente punto, uno que muchas personas ni siquiera imaginan que existe. Cuando uno se sumerge en el libro de Esther, descubre que hay detalles que normalmente pasan desapercibidos, como pequeñas chispas escondidas entre las páginas. No es solo la historia de una reina valiente, es un mapa lleno de símbolos, silencios intencionales y movimientos estratégicos que casi parecen diseñados para desafiar la percepción del lector. Los sabios dicen que, a veces, lo más importante no es lo que un texto dice, sino lo que evita decir. Y Esther es el ejemplo perfecto de eso. Es como si la narrativa estuviera jugando al encuentra el tesoro, donde cada omisión tiene un propósito mayor. Uno de esos secretos ocultos es la ausencia explícita del nombre de Dios. Mucha gente lo menciona como una simple curiosidad, pero en realidad es una declaración profunda. La historia enseña que incluso cuando no vemos señales evidentes, algo está obrando detrás del telón. Es ese tipo de enseñanza que no se olvida fácilmente, porque todos hemos vivido momentos en los que sentimos que nada tiene sentido, hasta que, de repente, todo encaja. El libro te invita a reconocer el propósito incluso en el silencio, como esos mensajes que no están escritos, pero se sienten. Otro aspecto poco comentado es la estructura literaria del libro.
construida casi como un espejo. Lo que ocurre al principio se refleja al final, y cada giro tiene un eco más adelante. Es un diseño tan calculado que muchos estudiosos lo comparan con una obra maestra de ingeniería narrativa. ¿Por qué esto importa? Porque revela que nada en la historia es accidental. Cuando el lector entiende esto, comienza a leer no solo lo que sucede, sino el porqué profundo detrás de cada evento. Es como ver una película por segunda vez y notar los detalles que antes pasaron volando. Un detalle fascinante y muy poco discutido es el nivel político del libro. Esther no solo salva a su pueblo, también reorganiza dinámicas de poder dentro del imperio persa. Su influencia cambia el rumbo de decisiones administrativas, diplomáticas e incluso militares. Eso nos recuerda algo muy actual. A menudo, las grandes transformaciones empiezan con voces que nadie esperaba. ¿Cuántas veces hemos visto en la vida real a personas aparentemente comunes provocar cambios extraordinarios? Desde líderes comunitarios hasta jóvenes innovadores, el patrón se repite. Algo que pocos mencionan es el riesgo emocional que Esther enfrenta. No solo desafía leyes, también lucha con sus propios temores, su identidad y el peso de representar a toda una nación sin siquiera haber elegido ese papel. Esa vulnerabilidad la convierte en un personaje profundamente humano, no en una figura idealizada. Y curiosamente, esto nos enseña que los momentos cruciales de la vida no esperan a que estemos listos. Llegan, nos encuentran tal como somos, y aún así nos piden valentía. Ese matiz oculto conecta profundamente con quienes leen la historia con los ojos del alma. Quizás el elemento más sorprendente de todos es cómo las pequeñas decisiones, casi imperceptibles, cambian destinos. Un banquete, un retraso, una noche de insomnio del rey, cada detalle minúsculo se convierte en un engranaje que mueve la maquinaria del milagro. Es una invitación a recordar que lo cotidiano también puede ser extraordinario. Y cuando uno descifra estas sutilezas, la historia se transforma por completo, preparando el terreno para comprender el mundo persa en el que todo esto ocurre. Un mundo lleno de poder, cultura y tensiones que dan aún más profundidad al relato. Para entender realmente la historia de Esther, es esencial imaginar el escenario donde todo ocurre. El imponente imperio persa bajo el reinado de Ahasuero, o como muchos lo conocen, Jerjes I. Este no era un reinado pequeño. Estamos hablando de un territorio que se extendía desde India hasta Etiopía, lleno de culturas, lenguas y normas distintas. Era un mundo donde el poder se exhibía con fiestas extravagantes de meses enteros y decisiones que podían cambiar vidas en cuestión de segundos. Un sabio diría que era un imperio tan grande que hasta las intrigas parecían tener vida propia, y es justamente ese ambiente el que da fuerza a cada detalle de la historia. El rey Ahasuero es una figura central para comprender el clima político. Famoso por su carácter impulsivo, podía pasar del entretenimiento exagerado a decretar leyes irreversibles, casi como quien cambia de conversación. Imagínate vivir bajo un gobernante así. Cada anuncio público podía generar tanto emoción como terror. Los historiadores comparan su personalidad con la de líderes que actúan desde la emoción más que desde la razón, algo que todavía vemos hoy en día. Y claro, este tipo de liderazgo crea un terreno fértil para que decisiones críticas, como las relacionadas con Esther, ocurran en momentos inesperados. La estructura política del imperio también explica muchísimo. El sistema de leyes persas era tan rígido que ni el propio rey podía revocar un decreto una vez firmado. Parece absurdo, ¿verdad? Pero así funcionaba. Este detalle es crucial para entender por qué la situación del pueblo judío se vuelve tan peligrosa cuando Haman presenta su plan. Es un recordatorio de cómo las estructuras inflexibles
pueden poner en riesgo a minorías enteras. Incluso hoy vemos sistemas legales que, cuando no están bien diseñados, terminan afectando a quienes tienen menos poder. Otro elemento clave del contexto persa es su cultura de apariencias. Todo funcionaba alrededor del prestigio. Banquetes grandiosos, vestimentas de lujo, ceremonias elaboradas. Era un imperio que comunicaba poder a través del espectáculo. Esto explica por qué la coronación de Ester no fue solo un proceso administrativo. Fue un acontecimiento político y social enorme. Ser reina no significaba solo usar una corona bonita, sino representar el ideal persa de belleza, elegancia y obediencia. Y cuando lo miramos desde esa perspectiva, entendemos aún más la magnitud del desafío que Ester enfrentó más adelante. También es importante recordar que los judíos vivían como exiliados, dispersos dentro del imperio. No tenían un territorio propio, ni una posición política fuerte. Dependían, en gran parte, de la tolerancia del rey y de su capacidad para pasar desapercibidos entre la mayoría. Eso convierte la historia en algo todavía más dramático. Un pueblo sin poder, en un imperio gigantesco, enfrentando amenazas que podían desaparecerlos con un solo decreto. Este contraste entre vulnerabilidad y grandeza crea la tensión perfecta para las decisiones que veremos más adelante. Y por supuesto, el ambiente multicultural del imperio influye en todo. Persas, medos, egipcios, babilonios, griegos. Cada grupo aportaba costumbres, creencias y estilos de vida distintos. Es como vivir en una megaciudad moderna donde miles de culturas conviven, chocan o se combinan. En ese mosaico, la identidad judía debía mantenerse firme y discreta al mismo tiempo. Ese equilibrio delicado es uno de los motivos por los que la historia de Ester se vuelve tan poderosa, abriendo paso perfectamente hacia el siguiente punto: cómo una joven desconocida logra ascender hasta el corazón mismo del poder. La historia de cómo Ester llega a convertirse en reina es una de esas narraciones que parecen sacadas de un cuento, pero con un trasfondo mucho más profundo. Ella no nació en un palacio, ni pertenecía a una familia de influencia. Era una joven judía criada por su primo Mardoqueo, viviendo en un imperio donde su pueblo no tenía voz. Imagínate ese contraste, de la vida común al epicentro del poder más grande de su época. Y lo más sorprendente es que su ascenso no fue producto de ambición personal, sino de circunstancias que parecían simples casualidades. Aunque nada en Ester es realmente casual. Todo comienza cuando la reina Vasti pierde su lugar por desafiar al rey Ahasuero. Y aquí viene un detalle fascinante. Muchas veces, cuando un sistema de poder se rompe, se abre una grieta por donde entra alguien inesperado. En este caso, esa persona es Ester. El decreto que convoca a jóvenes de todo el imperio para presentarse ante el rey no era más que otro intento persa de mantener apariencias, pero se convierte en el puente que cambiará la historia de una nación entera. Es como cuando la vida te empuja hacia un camino que jamás imaginaste recorrer, pero que te llevará al lugar exacto donde debes estar. La preparación de Ester antes de encontrarse con el rey tampoco es un detalle menor. 12 meses de tratamientos, perfumes y rituales de belleza parecen exagerados, pero en la cultura persa esto era símbolo de refinamiento y estatus. Sin embargo, lo verdaderamente impactante no fue su belleza física, sino la gracia con la que se movía, su humildad y su capacidad de escuchar consejos, como cuando aceptó la orientación de Hegai, el encargado del harén. Esa mezcla de sabiduría práctica y disposición para aprender suele abrir más puertas que cualquier talento natural. Es un recordatorio que sigue vigente hoy. Cuando finalmente llega el momento de presentarse ante el rey, Ester no compite, no presume,
no actúa desde el ego. Ella simplemente se muestra tal cual es, y eso la distingue del resto. Ahasuero la elige no solo por su belleza, sino por la manera en que su presencia aporta paz en medio del caos político del palacio. En un ambiente lleno de tensión, intrigas y apariencias, una persona genuina brilla como oro puro. Y lo curioso es que Esther ocupa su lugar sin imaginar que un día tendría que arriesgarlo todo. Convertirse en reina no significaba vivir un cuento de hadas. Significaba caminar sobre una cuerda floja. Ahora pertenecía a la corte persa, pero seguía siendo judía. Su identidad se mantenía en secreto, como si viviera entre dos mundos que nunca debían tocarse. Esa doble realidad crea una tensión silenciosa, pero constante. Es como esas situaciones en la vida en las que uno sabe que algún día tendrá que tomar una decisión crítica, pero el momento aún no ha llegado. Y justamente ese momento es el que dará forma al resto de la historia. Lo más poderoso de su ascenso es que, aunque parecía una elección romántica del rey, en realidad era el primer movimiento de una estrategia mucho más grande. Esther estaba ocupando un lugar que más adelante se convertiría en la única barrera entre su pueblo y la destrucción. Es como si la vida la hubiera preparado sin que ella lo supiera. Y es justo aquí donde la narrativa se vuelve todavía más intensa, porque la entrada de Esther al palacio abre el camino hacia el siguiente punto: entender las motivaciones profundas que moverán tanto a ella como a Mardoqueo en los momentos decisivos. Cuando uno observa con calma a Esther y Mardoqueo, no tarda en notar que su fuerza no nacía de una condición social, sino de un carácter construido en silencio. Mardoqueo, por ejemplo, no tenía corona ni ejército, pero tenía una convicción que hoy llamaríamos principio innegociable. Era ese tipo de persona que no se arrodilla ante el poder cuando eso significa traicionar su esencia. ¿No te ha pasado? Ese momento en que sabes que ceder sería más fácil, pero tu interior te dice, no es por ahí. Esther, en cambio, parece tener un proceso distinto. Ella aprende a ser valiente en el camino. No es aquella heroína perfecta desde el principio. Al contrario, su primera reacción cuando Mardoqueo le habla del peligro es miedo. Ese miedo que todos conocemos cuando la vida nos empuja a responsabilidades que nunca pedimos. Pero ahí está la magia. Ella decide actuar aún con miedo. Y eso, en cualquier época, é o verdadeiro sinal de lideranza. La motivación de Mardoqueo no era solo salvar su propia vida. Lo que lo movía era su pueblo, su identidad, algo mucho mayor que él mismo. Esa visión de proteger algo más grande es la que convierte a personas comunes en líderes naturales. Imagina aplicar eso en tu vida. Actuar no solo por tu beneficio inmediato, sino por tus valores, tu familia, tu legado. Pessoas assim sempre acabam influenciando mais do que esperam. Esther, por sua parte, descobre que tinha algo que poucos reconhecem: uma posição estratégica. E isso nos lembra algo muito importante. Às vezes, o que vemos como uma casualidade ou suerte inesperada é, na verdade, uma porta que abrimos para servir a outros. Ela poderia ter usado sua posição apenas para conforto pessoal, mas compreendeu que estava ali para um tempo como este. Uma frase que até hoje sacode qualquer pessoa que se sente fora de lugar. El carácter de ambos también se revela en la forma como manejan la presión. Mardoqueo no actúa impulsivamente. Él pensa, espera, observa. Esther tampoco se lanza al peligro de inmediato. Ella ora, ayuna, se prepara. Es como esos estrategas modernos que entenden que decisiones grandes requieren pausa, reflexión y alineamiento interior. Quien vive apagando incendios sin pensar se desgasta. Quien se prepara encontra camino donde otros só veem paredes.
E o mais fascinante é que juntos formam um equilíbrio perfeito. Coragem e prudência, ação e estratégia, impulso e cálculo. Como se fossem duas peças essenciais de um mesmo propósito maior. E quando essa complementaridade aparece, você pode suspeitar que algo muito maior está prestes a acontecer. Especialmente quando o perigo começa a tomar forma através de alguém que se acha intocável. Quando Uno observa os movimentos de Amã, percebe que ele não era apenas um adversário político, era o tipo de homem cuja ambição se transforma em veneno. Ele queria reconhecimento absoluto, e qualquer pessoa que não alimentasse seu ego se convertia automaticamente em um inimigo. Mardoqueu, ao se recusar a se inclinar diante dele, acendeu uma chama que já ardia em silêncio dentro de Amã. E assim começa um dos decretos mais sombrios da história, motivado não por lógica, mas por orgulho ferido, algo que, convenhamos, ainda destrói muita gente hoje. O mais inquietante é perceber a rapidez com que Amã manipula o poder. Ele apresenta seu plano ao rei com palavras suaves, quase sedutoras, como quem oferece uma solução administrativa quando, na verdade, está propondo um genocídio. Amã personifica o tipo de pessoa que fala bonito, veste bem, sorri de lado e, por trás disso, esconde intenções destrutivas. Você seguramente já viu figuras assim no mundo real. Líderes que usam influência para benefício próprio, enquanto dizem agir pelo bem comum. El decreto que Amán redacta no era un documento cualquiera. Era la sentencia de muerte de un pueblo entero. Él describe a los judíos como diferentes, no confiables, perturbadores. Curioso cómo, a lo largo de la historia, esta ha sido la excusa favorita de los tiranos. Siempre existe alguien dispuesto a afirmar que un grupo debe desaparecer simplemente por no encajar. Y lo más inquietante es que, muchas veces, las multitudes lo aceptan sin cuestionarlo, solo porque proviene de quien ostenta el poder. Y mientras ese decreto se propagaba por todo el imperio, las calles empezaron a respirar miedo. Imagina el impacto, familias enteras leyendo un documento que fijaba el día exacto de su destrucción. Es como recibir una carta que te dice que tu vida tiene fecha de expiración y que no existe ningún tribunal al cual acudir. Esa sensación de impotencia es más común de lo que parece, incluso hoy. Decisiones políticas que aplastan a minorías, leyes injustas, sistemas que parecen gigantes imposibles de enfrentar. Amán creía que su estrategia era perfecta simplemente porque llevaba el sello del rey. Confiaba tanto en su propia astucia que jamás imaginó que alguien pudiera levantarse contra su plan. Aquí es donde la historia adquiere un contraste fascinante. Mientras el mal actúa con arrogancia, el bien se organiza en silencio. Y es precisamente en ese silencio donde Esther y Mardoqueo comienzan a construir una respuesta que Amán nunca habría podido prever. Una respuesta que, en este punto de la narrativa, aún está tomando forma. Lo que Amán no sabía es que el juego político que él mismo había iniciado tenía piezas que no estaban bajo su control. Hay momentos en la vida en los que personas como él creen que han vencido porque dominan las reglas, pero olvidan que existe un tipo de movimiento que no aparece en los informes oficiales, ni en los decretos, ni en los consejos del palacio. Algo que se gesta en los bastidores, en el corazón de quienes se niegan a rendirse. Y es exactamente eso lo que comenzará a cambiarlo todo cuando la historia mueva su enfoque hacia un tipo de intervención completamente distinta. Si hay algo verdaderamente fascinante en el libro de Esther, es cómo la providencia actúa sin hacer ruido. A diferencia de otras narraciones bíblicas llenas de milagros visibles, aquí nada parece sobrenatural a primera vista, y aún así, cada pequeño detalle se acomoda como si una mano silenciosa organizara todo desde el fondo del escenario. Es como esas coincidencias en la vida real que uno piensa, esto no puede ser solo casualidad.
Pues bien, Esther vive exactamente en ese tipo de trama. Lo interesante es que el nombre de Dios no aparece en todo el libro, algo que muchos consideran un misterio. Pero esa ausencia no significa distancia, significa sutileza. Es como cuando uno observa que las puertas se mueven sin ver quién las empuja. Hay momentos en los que la vida parece llevarte justo al lugar que necesitas, incluso cuando tú mismo no lo habrías elegido. Y esa sensación, que parece casual pero no lo es, impregna cada capítulo de esta historia. Por ejemplo, ¿no es curioso que Esther, una joven desconocida, termine convirtiéndose en reina justo en el momento exacto en que su pueblo la necesitaría? ¿O que el rey, en la noche más crucial, simplemente no pueda dormir y pida leer registros que revelan algo clave sobre Mardoqueo? Nadie llama a eso milagro explícito, pero quien tiene ojos para ver entiende que hay movimientos invisibles tan poderosos como cualquier manifestación divina que aparece en otros textos. Este tipo de providencia indirecta es algo que sigue ocurriendo hoy, aunque pocos lo perciban. ¿Has notado cómo a veces una conversación inesperada abre una oportunidad? ¿O cómo una dificultad te empuja exactamente al lugar donde necesitabas estar? Las personas sabias aprenden a identificar esos patrones, no como una superstición, sino como una forma de conciencia. Cuando algo se repite, cuando todo parece apuntar en una misma dirección, vale la pena prestarle atención. El libro de Esther es prácticamente un manual de esto. Y lo más impresionante es que la providencia no anula la responsabilidad humana. Al contrario, la complementa. Esther no se quedó esperando a que un milagro cayera del cielo. Ella se preparó, ayunó, tomó decisiones arriesgadas y se puso en movimiento. Es decir, la intervención divina abre caminos, pero son las decisiones humanas las que los atraviesan. La combinación de ambas fuerzas es lo que cambia la historia. Y cuando alguien internaliza esto, su manera de enfrentar los desafíos se transforma por completo. Así, mientras el plan de Amán avanzaba, la providencia ya estaba operando en paralelo, por caminos que él jamás podría imaginar. Y ese entrelazamiento entre acciones humanas y movimientos invisibles crea la tensión perfecta para el siguiente gran momento de la historia. Un momento en el que el coraje y el destino chocan de frente y en el cual la protagonista hará algo que, a primera vista, parece imposible. La historia de Esther está construida como una obra maestra de tensión progresiva, donde cada escena parece diseñada para dejar al lector al borde del asiento. El decreto firmado por el rey no es solo un documento, es una sombra que se extiende sobre todo el pueblo judío. Esther, atrapada entre su identidad secreta y su posición en el palacio, camina por pasillos que parecen respirar peligro. Cada gesto, cada palabra no pronunciada, tiene el peso de una decisión que podría cambiar el destino de miles. Así se forja un clima dramático difícil de ignorar. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Esther decide presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Según la ley persa, ese acto podía significar la muerte inmediata. Imagina entrar en una sala donde una sola mirada puede determinar tu futuro. No es solo coraje, es la certeza de que callar sería más fatal que hablar. Ese instante en el que ella avanza hacia el trono sin saber si el cetro será extendido, encapsula un tipo de valentía que muy pocas historias logran transmitir con tanta intensidad. La identidad oculta de Esther añade otra capa de suspenso. El rey no sabe quién es ella realmente, y Amán mucho menos. Es vivir como si una verdad delicada colgara del aire, lista para caer en el peor momento. Muchas personas viven algo similar hoy. Guardan partes de sí mismas por miedo a perder oportunidades, relaciones o seguridad. Ese dilema interno de Esther entre revelar y proteger
convierte su personaje en uno de los más complejos y humanos de toda la narrativa bíblica. También hay tensión en la caída gradual de Amán, quien sin darse cuenta va cavando su propia tumba. Cuando propone al rey honrar a un hombre excepcional, esperando recibir el mérito, y el rey decide otorgarlo a Mardoqueo, a quien él desprecia, la ironía se vuelve explosiva. Esa escena es casi teatral, el villano obligado a exaltar a su enemigo mientras su orgullo se fractura, y el lector sabe que este humillamiento es solo el inicio de un desmoronamiento mucho mayor. Los banquetes preparados por Esther son un ejemplo perfecto de tensión estratégica. Ella no revela su petición en el primero, ni en el segundo. En cambio, decide esperar el momento exacto. Su silencio no es temor, sino cálculo. Observa al rey, evalúa la actitud de Amán, siente la atmósfera política que lo rodea. Es como ver a una ajedrecista moviendo piezas con paciencia quirúrgica, sabiendo que un movimiento precipitado podría destruir todo. Esa espera deliberada multiplica el suspense e envuelve al lector por completo. Y cuando la historia parece acercarse a su punto de ruptura, la tensión alcanza su máxima expresión. Todo, la arrogancia de Amán, el silencio estratégico de Esther, la inquietud del rey, converge para preparar un giro que nadie podría prever. Es ese instante en que la narrativa respira profundamente antes de soltar un impacto poderoso. Y es justamente aquí, en este clima cargado de incertidumbre, donde la historia se prepara para una exhibición magistral de liderazgo, justicia y revelación. El libro de Esther ofrece una de las representaciones más poderosas del coraje en toda la literatura bíblica. Su valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la comprensión de que algunas causas exigen arriesgarlo todo. Esther sabe que, al presentarse ante el rey sin permiso, puede perder la vida, pero también entiende que callar significaría abandonar a su pueblo. Su coraje es un acto consciente, deliberado y profundamente responsable. Así, la historia nos muestra que el liderazgo auténtico siempre comienza con una decisión interna. Mardoqueo también encarna un tipo de liderazgo firme y moralmente inquebrantable. Él rehúsa inclinarse ante Amán, no por rebeldía vacía, sino por principios que definen su identidad y su fe. Liderar no siempre significa hablar. A veces significa mantenerse en pie cuando todos a tu alrededor se inclinan. Su postura aparentemente silenciosa desencadena una cadena de eventos que revela su fuerza interior. Mardoqueo modela el liderazgo que no busca poder, sino justicia. El famoso mensaje de Mardoqueo a Esther, quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este, se convierte en el corazón del tema del liderazgo. Es una llamada a la responsabilidad personal, a reconocer que hay momentos en la vida en los que uno es colocado en posiciones específicas para cumplir un propósito mayor. Ese tipo de liderazgo no depende de coronas, títulos o autoridad oficial. Surge de la convicción de que la vida misma te asigna misiones cruciales que no puedes ignorar. Esther lidera con sabiduría, una cualidad muchas veces ignorada en narrativas de poder. En lugar de confrontar impulsivamente, ella prepara banquetes, evalúa emociones, mide el ambiente y escoge el momento exacto para hablar. Su estrategia demuestra que el liderazgo no es gritar más fuerte, sino moverse con precisión. En tiempos donde el ruido es constante, Esther destaca como un ejemplo de que el liderazgo efectivo combina paciencia, inteligencia emocional y un profundo entendimiento del contexto. Otra lección crucial es que el liderazgo verdadero no es solitario. Esther tiene a Mardoqueo como consejero y tiene al pueblo judío ayunando por ella. Aquí aprendemos que hasta los líderes más valientes necesitan apoyo, comunidad y respaldo espiritual. El coraje se multiplica cuando otros te sostienen.
En la historia, la unión del pueblo y su disposición a clamar juntos crean la atmósfera espiritual que rodea la transformación final. Ningún líder avanza solo. Finalmente, Esther nos enseña que el liderazgo es un acto de servicio. Su objetivo no es proteger su posición ni asegurar su comodidad, sino salvar a su gente. Ese sacrificio convierte su figura en un símbolo que trasciende la narrativa. Su coraje inspira generaciones porque demuestra que el liderazgo más poderoso surge cuando alguien está dispuesto a interponer su vida por otros. La reina, que decidió actuar, aún en riesgo extremo, se convierte así en un modelo eterno de valentía, dignidad y propósito. La historia de Esther no termina simplemente con la salvación del pueblo judío. Su eco atraviesa los siglos y se transforma en identidad, celebración y memoria colectiva. Lo ocurrido en Susa se convierte en un recordatorio permanente de que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una luz inesperada. Purim nace como una fiesta que mezcla alegría, reflexión y agradecimiento, recordando que la victoria no siempre llega a través de ejércitos, sino de actos de valentía individual. El legado de Esther demuestra que una sola decisión puede cambiar el destino de miles. Y esa idea, por sí misma, ya tiene un poder transformador. Purim no es solo un evento festivo, es una afirmación cultural profunda. En esta celebración, el pueblo judío relee el Megilá para asegurarse de que la memoria no se diluya con el tiempo. Se reparten alimentos, se da generosamente a los necesitados y se comparten regalos entre amigos como un símbolo de unidad. Aquí vemos cómo una historia de peligro extremo se convierte en un movimiento de conexión y comunidad. Es como si el pasado susurrara constantemente: no olviden de dónde vienen, ni quién los sostuvo cuando todo parecía perdido. Ese recordatorio mantiene viva su identidad. El legado de Esther también toca un punto clave: el valor del anonimato de Dios en el relato. Aunque su nombre no aparece, el lector siente una presencia silenciosa que guía los acontecimientos. Esto genera una reflexión poderosa sobre la vida real, donde a menudo no vemos milagros visibles, pero sí coincidencias que parecen demasiado precisas. La historia invita a interpretar la vida con ojos más atentos, reconociendo que quizá lo que llamamos suerte o azar es parte de un propósito mayor. Así, Esther se convierte en un entrenamiento espiritual para el lector contemporáneo. La narrativa también deja un legado político y social. La idea de resistencia identitaria en medio de un imperio que intentaba borrar diferencias. Esther y Mardoqueo se convierten en símbolos de un pueblo que, aun viviendo lejos de su tierra, se rehúsa a perder su esencia. Esta enseñanza se puede aplicar hoy, cuando tantas personas sienten que deben diluir quiénes son para encajar. Su historia muestra que la verdadera influencia nace cuando alguien se mantiene fiel a sus convicciones. Y esa fidelidad puede transformar incluso estructuras gigantescas. El impacto de Esther también trasciende lo religioso. Su figura ha sido estudiada en liderazgo, psicología, feminismo, literatura, geopolítica e incluso teoría de negociación. Muchos expertos la analizan como un modelo de comunicación estratégica: elegir el momento correcto, leer a la audiencia, preparar el terreno emocional. Es impresionante que un texto tan antiguo siga instruyendo a CEOs, emprendedores y líderes comunitarios. Esther demuestra que las herramientas del liderazgo no pierden fuerza con el tiempo. Al contrario, se vuelven más valiosas cuando comprendemos su origen. Finalmente, el legado de Esther reside en su capacidad de inspirar a cada generación a preguntarse: ¿cuál es mi propósito en este momento histórico? Su historia no queda atrapada en pergaminos antiguos.
Sigue respirando cada vez que alguien enfrenta una injusticia o decide actuar con valentía. Y precisamente ahí es donde el relato deja un suave puente hacia el próximo nivel, el de transformar conocimiento en acción. Porque después de entender el significado de todo esto, llega la pregunta inevitable: ¿qué vas a hacer tú con esta historia? Ahora que has caminado por cada rincón oculto del libro de Esther, detente un momento y pregúntate, ¿qué parte de esta historia resuena más contigo? Porque aunque hable de reyes persas y conspiraciones antiguas, en realidad habla de decisiones que tú mismo estás postergando, de oportunidades que te han buscado una y otra vez, y de silencios en los que quizá, sin que lo notes, hay una invitación para actuar con valentía. Y dime, ¿cuántas veces te has visto como Esther, atrapado entre el miedo y el propósito? ¿Cuántas veces has necesitado la claridad de un Mardoqueo que te recuerde quién eres realmente? La vida, igual que esta historia, se mueve entre sombras y luces, pero siempre deja señales para quien decide mirar con atención. Lo que diferencia a los que avanzan de los que se quedan atrás no es la suerte, sino el coraje de dar un paso cuando todo parece incierto. Tal vez este sea tu momento de dejar de esperar la ocasión perfecta y comenzar a crearla, de enfrentar lo que te asusta, pero también lo que te llama. Como Esther, no necesitas gritar para impactar. A veces, la transformación nace de una decisión silenciosa, tomada con convicción y propósito. ¿Qué pasaría si hoy eligieras actuar con la misma determinación? Porque, seamos honestos, todos tenemos un Hamán que amenaza nuestro camino, un miedo, una inseguridad, una persona, una circunstancia. Y todos tenemos un rey ante quien tarde o temprano necesitaremos presentarnos. ¿Te esconderás para siempre? ¿O harás lo que tienes que hacer aunque el corazón te tiemble? La historia de Esther no existe solo para ser contada, existe para ser vivida. Si algo en este video te despertó, te desafió o te hizo ver tu vida desde un ángulo nuevo, entonces este es tu recordatorio. No ignores esa chispa. Las grandes transformaciones siempre comienzan con una incomodidad, una pregunta o un impulso inesperado. Aprovecha este momento. La vida funciona así, te muestra el camino, pero solo avanza si tú decides caminar. Y ahora, antes de irte, te invito sinceramente, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque aún hay mucho más que descubrir juntos. Historias, códigos ocultos, sabiduría antigua que transforma mentalidades modernas. No te pierdas lo que viene, puede ser exactamente lo que estabas necesitando escuchar.